¿Cómo estás? Bendiciones. Arrancamos con ese misterio del tercer día. Viste que estuvimos viendo mucho lo de Jonás y te dije, ya vamos a ver la parte en la cual Jonás está en el vientre del pez y te voy a explicar ese paralelismo que existe con Jesús. Así que vamos a arrancar con Jonás como señal del Mesías. Leemos Mateo 12, versículos 39 y 40. Y ahí vas a ver lo que dice Jesús. Ahí lo vas a tener directo de la boca de Jesús. Dice así. Pero él les dijo, la generación mala y adúltera demanda una señal, pero no tendrán más señal que la del profeta Jonás, porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Jonás fue una sombra profética de Cristo. Jonás descendió al vientre del pez. Jesús descendió al vientre de la tierra. Jonás clamó desde las profundidades. Jesús clamó desde el abandono del Gólgota. Jonás salió vivo al tercer día. Jesús resucitó victorioso al tercer día. Jonás representa el descenso y ascenso, de la desobediencia a la obediencia, de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. El tercer día como símbolo de restauración. En la Biblia el tercer día aparece varias veces como día de vida, cumplimiento o encuentro con Dios. Leamos Oseas capítulo 6, versículo 2, lo que nos dice. Después de 2 días nos dará vida y al tercer día nos resucitará para que vivamos en su presencia. Fíjate que es un anuncio mesiánico clarísimo del poder de la resurrección este versículo. Acompáñame con Éxodo capítulo 19, versículo 16. Mira lo que dice. Al tercer día por la mañana hubo truenos y relámpagos, y una espesa nube se posó sobre el monte, y hubo un fuerte sonido de bocina, y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. En este versículo, Dios se manifestó al tercer día a su pueblo en el Sinaí. Revelación y pacto tenés acá en este versículo. Leemos Esther 5:1. Fíjate lo que dice con respecto al tercer día. Al tercer día Esther se puso su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, justamente frente al aposento real. Allí en el aposento real estaba el rey sentado en su trono. El tercer día en este versículo fue el momento de intercesión y salvación del pueblo judío. Entonces, el tercer día no es solo una cronología, es un patrón divino de restauración. Día de encuentro, resurrección, revelación y redención. Jesús, el grano que muere y da fruto, ¿te acordás? Leemos en Juan 12, versículo 24, cómo habla Jesús sobre este tema. 12:24, mira, Juan 12, versículo 24. De cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús habla de su propia muerte y resurrección con una imagen agrícola, muy en línea con el vientre del pez o de la tierra. La semilla muere enterrada y al tercer día revienta en vida. Si plantaste, hiciste la famosa germinación en la escuela, te vas a acordar cómo es necesario morir, romperse para que empiece a crecer, florecer luego esa semilla.
Así que lo que a veces creemos que es muerte, es vida. Ese tiempo oculto en el vientre del pez o de la tierra es el tiempo del milagro invisible, donde Dios trabaja en lo oculto. Dios tiene un lenguaje en los tiempos y el tercer día siempre fue el día donde lo imposible revive. Cuando sientas que estás en ese vientre oscuro, solo, sola, recordá, Dios ya preparó tu tercer día. En el silencio del proceso, en esa parte oscura donde no ves nada, tenés que entender que el milagro a veces no ocurre en la superficie, sino en el vientre de la tierra, allí, en lo profundo, en la oscuridad, en el silencio. Lee conmigo Romanos 8, versículo 11. Escuchá lo que dice. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Dios no terminó con vos, está preparando tu tercer día.